Hola, buenas tardes. Estamos, como es habitual todos los viernes, en el espacio cultural 1910, que hoy, por cierto, huele a testosterona por todos los lados, pero por todos los lados. Tenemos una afluencia de público importante, pero todo varones, no hay ninguna mujer. Bueno, hoy vamos a charlar desde este bonito centro cultural, espacio cultural 1910, y en este programa, que es Historias de Vida y Mina, patrocinado por el Monte Pío de la Minería, vamos a hablar con Maximino González Santana. Maximino González Santana es ingeniero, ha sido ingeniero jefe del Pozo Tres Amigos, y aquí tengo que hacer un apartado, ¿no? Porque decir Pozo Tres Amigos es decir, pues es amigo, porque no sé si el 90, no, el 100% de luego no, pero el 90% del público que tenemos hoy aquí presente en el Salón 1910 ha sido todo, pues han sido trabajadores del Pozo Tres Amigos. Me decía Fernando que en cuanto alguien del Pozo Tres Amigos hace sonar la campana, ¡guaca!, vienen todos, ¿eh? Se reúnen todos con una prontitud increíble. Maximino González Santana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, yo creo que bien. Si no lo cree usted, a ver quién lo va a creer. Bueno, Bien, ¿no? sí, Bien. Bueno, ¿qué pasa en el Pozo Tres Amigos que parece un club social en activo? pues no lo sé muy bien lo que pasa en Tres Amigos. La verdad es que yo llegué allí, creo que me recibieron bien y poco más puedo decir. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Éramos ahí tres amigos realmente, la empresa, los trabajadores y los sindicatos. Uh-huh. Eran amigos, Tres amigos, eran también amigos, los sindicatos eran amigos también, ¿no? Sí, por bien, supuesto. claro que sí. ¿En qué año llegó allí al Pozo Tres Amigos? Tres amigos llegué en el año 1980. Uh-huh. ¿Y de qué manera llegó? ¿Procedente de dónde? ¿Qué experiencia tenía anteriormente? Anteriormente, bueno, después de terminar los estudios en la Escuela de Minas en Oviedo, pues estuve haciendo prácticas de ayudante minero en el Pozo Sotón. Luego me incorporé al servicio militar, vine a hacer la mili y luego tuve de ingeniero auxiliar de explotación 2 años más, en el 78 y 79, en los pozos de Barredo y Polio, como ingeniero auxiliar de explotación. Y luego de ahí ya llegué, digamos, ya me vino el nombramiento ya para el Pozo Tres Amigos en el año 80, que fue cuando me incorporé. Ya como jefe, como ingeniero jefe, Como ¿no? ingeniero jefe del Pozo. Bueno, en realidad, ¿cuál es la misión de un ingeniero jefe en un pozo de mina? Bueno, la misión del jefe de pozo, de un jefe de pozo minero, es una misión que yo diría que en la que se asumen muchas responsabilidades. O sea, evidentemente, la primera de todas es la seguridad de los trabajadores. Claro. Y la segunda, la producción. La producción tiene que salir. Y también Y depende, también depende del jefe de ingenieros, la producción. claro, Claro, la maquinaria, claro. del jefe de pozo hay que decir que casi depende todo. 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 La seguridad, la producción y luego la acción sindical de la empresa, que hay que hilar muy fino. Porque claro, en esa época, estamos hablando de los años 80, unos sindicatos muy potentes. Efervescentes todos, ¿no? Y además una época también complicada. Estamos hablando de los años 80, estamos hablando de las reconversiones que hubo en este país con la entrada en la Unión Europea, el naval, el sector siderúrgico, el sector minero. Había que recomponer todo. Todo eso ya no servía cuando entramos dentro de la Unión Europea, había que modernizarlo todo. O sea, que le tocó a usted la parte más fea casi de toda la más fea, pero la vez más atractiva, ¿no? Porque Sí, era reconvertir todo, volver otra vez a reinventarse. bueno, a ver, lo que era la reconversión a quien afectaba realmente era el sector naval y al sector siderúrgico en esa década de los 80.
La minería, la reconversión llegó un poco más tarde. O sea, estamos hablando ya probablemente, la gran reconversión minera empezó en el año 90, del 90 en adelante. Y piense que en el año 90, con ese plan de reconversión que se firman con los sindicatos mineros, pues de una tacada se fueron 6.000 mineros para casa prejubilados. Caramba. Entonces, esa fue la gran reconversión minera, que ya fue en los 90. Pero la década anterior pues fue una década de movilizaciones, no por otros sectores que de alguna manera pues también afectaron a la minería, porque la minería normalmente se sumaba a todas las movilizaciones habidas y por haber, vamos. Cuando usted llegó a ser a ser ingeniero jefe del Pozo Tres Amigos, ¿qué se encontró allí de repente? Llegó y cuando vio encima de su mesa el trabajo que tenía que desarrollar, ¿qué pensó? Que había que asumir mucha responsabilidad. Había que, lo que le decía antes, se diga lo que se diga, nosotros lo primero que pensábamos era en la seguridad de los trabajadores. ¿Y cuál fue la primera acción que desarrolló? ¿Se acuerda? ¿Acción en qué sentido? En el sentido como ingeniero jefe del Pozo Tres Amigos. La primera acción que desarrollé fue intentar conocer el pozo. Gracias a Dios que llegué allí y me encontré con un equipo de profesionales del máximo nivel, que fueron prácticamente los que me enseñaron todo, porque yo acababa de llegar. Claro. Yo era un ingeniero auxiliar que de repente, de la noche a la mañana, me venían una serie de responsabilidades encima, que claro que era mucha carga, mucha carga. Pero usted la admitió, la asumió y la digirió. A ver, mi deseo como ingeniero de minas y trabajar en una empresa como UNOSA, llena de pozos mineros, la máxima aspiración era llegar a ser jefe de pozo, claro, por supuesto. ¿Cuál es la acción de la que está usted más orgulloso de haber hecho? La acción probablemente nosotros el pozo era un pozo pequeño. Vamos, pequeño, esto hay que... ¿Comparado con qué? Claro. Comparado con qué. Cuando yo llegué al Pozo Tres Amigos estábamos hablando de unos 450 trabajadores. O sea, ya es un pozo pequeño de los pozos que había en UNOSA, porque claro, estamos hablando de otros pozos que tenían 1.500 o 2.000 trabajadores en plantilla. Por un agujero entraban 2.000 personas todos los días a la mina. Hablar de un pozo de 450 trabajadores, no creo que haya muchas empresas ahora mismo aquí en Asturias que tengan una plantilla de 450 trabajadores. Entonces, era un pozo pequeño y como tal, pozo pequeño, además tenía un yacimiento complicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que era un yacimiento que estaba muy trastornado desde el punto de vista geológico. No teníamos continuidad en las capas de carbón. Las capas, además, como era una especie de sinclinal el yacimiento, pues esas capas cambiaban de buzamiento, de potencia, irregularidades, no había forma de mecanizar eso. La mayor parte de la producción en Tres Amigos tenía que seguir saliendo de forma manual. Y claro, mientras otros pozos con mejor yacimiento pues iban mecanizando, nosotros en Tres Amigos tuvimos que seguir sacando el carbón manualmente. Exactamente, de forma manual. Y eso, pues, ¿qué significaba? Bueno, pues un pozo pequeño que no tenía posibilidades grandes de mecanización y pues era un candidato, digamos, al Oscar del cierre de explotación, pues a corto plazo. Y de hecho, estuvo nombrado como pozo para cerrar en la década de los 80. ¿Y qué fue lo que impidió el cierre? Lo que impidió el cierre yo creo que fue... Ahí hubo una determinación y una voluntad, digamos, de la gente del pozo de sobrevivir. Porque, bueno, en esas condiciones realmente era difícil sacar rendimientos. O sea que el empresario estaría... Claro, y además teníamos unas instalaciones muy antiguas. Unas instalaciones que se estaba cayendo todo.
El otro día hubo una intervención aquí, creo que fue Miguel Ángel, que fue también jefe de mantenimiento, hablaba del mantenimiento de los pozos, y la verdad es que en Tres Amigos tuvimos la suerte de contar también con grandes jefes de mantenimiento. Jefes de mantenimiento y, evidentemente, maestros encargados del servicio mecánico, eléctrico, electricistas y mecánicos en general, estaban trabajando las 24 horas del día para que no se cayeran las instalaciones. Caramba. Hubo que reformar el circuito del exterior porque, bueno, aquello era de pena. Sacar ahí 1000 toneladas diarias de un pozo que tenía un circuito de exterior sin automatizar, pues era todo a mano, como quien dice. La máquina de extracción hubo que reformarla. Los compresores tuvimos que ampliar aquello porque a veces teníamos bajadas de presión en los puntos más distantes de la mina. La caña del pozo, por donde bajaba, digamos, el personal y donde entraban los mineros a trabajar, esa caña del pozo, pues el equipo de mantenimiento que teníamos tenía que revisarla todos los días, las 24 horas del día había que revisar ese guionaje, porque la ladera de la montaña que teníamos detrás se estaba moviendo todos los años del orden de milímetros, pero esos desplazamientos de la ladera afectaban en su totalidad a la caña del pozo de arriba abajo. O sea, que era una Y entonces, peligro. Bueno, de peligro estábamos allí para que no hubiera peligro, o sea, evidentemente, ya le digo que había que trabajar duro, ahí ese servicio lo tuvo complicado. Y no se ponían ustedes, como jefe de ingenieros, no se ponía en contacto con el empresario para decir, que necesitamos un mínimo de seguridad a través de una mejora en el servicio y en la metodología para extraer el carbón. Hay que aplicar otros métodos porque estamos en permanente peligro. Seguridad la había, al 100%. Eso puedo garantizarlo, de que en esa caña del pozo, evidentemente, no bajaba una jaula de personal si eso no estaba en condiciones. Pero era a fuerza de eso, de estar todos los días ahí machacando. Lo que pedíamos era inversiones. Claro. Inversiones para mejorar. Claro, a eso me refiero. Inversiones para mejorar, como le digo, todas esas instalaciones antiguas que, bueno, aquí hay gente que está aquí ahora mismo presente que le tocó trabajar en ese tema y que probablemente el día que pase por aquí, por esta mesa, a lo mejor puede explicar muchas cosas sobre este tema, ¿no? Pero bueno, unas instalaciones antiguas, un yacimiento complicado. Y no, repito, ¿no le exigían al empresario que modernizase las instalaciones? Claro que lo exigíamos. Nosotros pedíamos inversiones a la empresa. Pedíamos inversiones, pero las inversiones llegaban por cuentagotas, porque, como le digo, Tres Amigos era un candidato al cierre. Y sin embargo, Tres Amigos, al final, pues remontó. ¿Cómo fue eso? Pues el milagro ese hay que verlo, pues no lo sé. Yo creo que la gente de Tres Amigos siempre fue una gente especial, para lo bueno y también para lo malo, ¿eh? O sea, quiero decir lo malo entre comillas, quiero decir. Era un pozo que sacaba la producción, que tenía unos rendimientos muy buenos a nivel de empresa, de los mejores. Esa era la parte buena, pero también la parte, digamos, menos buena era que era un pozo. Tres Amigos, a pesar del nombre, no era, digamos, el patio de un colegio de primaria, vamos. En Tres Amigos había una conflictividad, pues, alta, sí, alta. La conflictividad era una conflictividad interna, que era lógico que hubiera conflictividad, porque, como le digo, ahí el trabajo era manual, la producción era en un 70, un 80%. Intentamos mecanizar algo, pero bueno, los experimentos no salieron del todo bien. Y entonces, conflictividad alta en el propio pozo, porque era todo reclamaciones, que si inyección, que si número de vagoneros, que si... ¿Y cómo se resuelve todo eso, Marcelino? Pues a base de echar muchas horas negociando con los sindicatos en una mesa para intentar calmar aquello, porque claro, la gente de alguna manera entiende que la empresa va allí nada más que a anteponer, digamos, la producción a la seguridad. Creen que nosotros vamos a sacar la producción por encima de todo, que no es así.
que no es así. Pero bueno, es lo que piensan o que pensaba cierta gente, pensaba de esa manera. Los sindicatos, pues, tienen que lidiar muchas veces con una situación que tampoco ellos están muy de acuerdo, pero evidentemente los sindicatos son gente que sale elegida de entre los trabajadores, son representantes de los trabajadores. Claro, tienen que Y buscar su beneficio, claro. tienen que buscar el beneficio de los trabajadores permanentemente. Entonces, una de dos, teníamos que ponernos de acuerdo, porque si no nos poníamos de acuerdo, entonces pasaba el carro delante de los bueyes, y entonces era peor. El tema ya quedaba el pozo ya sin ningún tipo de control. A base de horas, a base de sentarse en una mesa, de negociar y de hilar fino. Sí, tal como me lo cuenta, desde luego tuvo que ser una batalla, entre comillas, permanente y con mucho tacto, ¿no? Con muchísimo tacto. Sí, eso fue... Ya lo digo, negociaciones. Pero, yo creo que teníamos negociaciones, que teníamos reuniones con los sindicatos constantemente. Todos los días. Sí. Pero bueno, Había veces que estábamos todos los días. Me imagino que de ahí sacó usted también buenos amigos también, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, pues es el día de hoy que sigo teniendo todos los amigos que tenía en su día y los enemigos que tenía, pues siguen siendo enemigos, claro. No consiguió pasar. No, eso no. No los conseguí pasar al otro bando, ¿no? No. Bueno, ya tenemos menos un minuto. ¿Alguna circunstancia que le haya dejado mal sabor de boca? La circunstancia que me dejó mal sabor de boca fue la época que, cuando yo dejé el pozo, pues llevé la dirección de seguridad de la empresa. Yo no sé. Y esa época coincidió, como le dije antes, con una reconversión express, o sea, una reconversión de 6.000 mineros para casa de la noche a la mañana. Y a partir de ahí, eso fue duro, claro. A partir de ahí, resulta que perdemos del orden de 6.000 personas de la máxima capacitación, de la máxima cualificación, que hay que sustituir en un tiempo récord. Claro, eso es imposible. ¿Eso qué trajo? Bueno, pues eso trajo que se elevaran un poco los niveles de accidentabilidad durante esa década, de los 90. Pero hay que decir también, y eso es justo reconocerlo, que la empresa dedicó muchísimo dinero en seguridad. Estamos hablando a lo mejor del orden de, en esa década, igual te hablo del orden de los 15 millones de euros anuales en materia de seguridad. Pero no era suficiente. Es que en materia de seguridad nunca es suficiente. No, eso ya... Y estábamos gastando también en investigación, nuevos métodos de explotación, sistemas de control ambiental. Nosotros la digitalización en la empresa, que ahora tanto se habla, ya la conocimos en la década de los 90. Y el mal sabor de boca fue, después de dedicar tanto dinero a la seguridad y tanto dinero a la investigación, que no se hubiera eso correspondido, digamos, con unos índices de accidentalidad más bajos. Maximino González Santana, ingeniero jefe del Pozo Tres Amigos, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted y enterarme en este caso yo directamente por todo lo que ha tenido que pasar. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego. Chao. Adiós.